Siempre es una bendición para mí poder estar, ya sea estando acá o estando abajo, escuchando la palabra o haciendo cualquier cosa, estando. Es para mí una bendición siempre estar con ustedes. Es una bendición estar juntos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, seguimos con la serie de Juan. ¿A cuántos les gusta Juan? Tremendo Juan. Se las mandó con el Evangelio de Juan. Tremendo. ¿Sí? Juan. Juan capítulo 4, a partir del versículo 43. Y antes que leamos el Evangelio de Juan, acordémonos que Juan comienza hablando sobre el logos, sobre este logos. Una palabra que para nosotros no es usual, ¿no? Es un poquito inusual. El verbo se traduce. Inusual también, ¿no? Inusual para nosotros, para nuestro contexto latín, español, inusual. Pero solamente para refrescar la memoria, cuando Juan habla del logos, por lo menos se está refiriendo a 6 cosas. Se está refiriendo de que Jesús, el logos, el Cristo, de que el Cristo, Jesús, es Dios. De que Jesús es el principio de todo. Es el creador. Jesús como creador. El logos también significa de que Jesús es la lógica. También significa que Jesús es el puente que va a conectar con la humanidad. Dios con la humanidad. Y Jesús también es la palabra. ¿Sí? Es la palabra. Es la voz de Dios en la tierra. Y también el verbo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús hace lo que Dios hace. ¿No? Jesús hace lo que Dios hace. ¿Sí? Él estuvo en la tierra haciendo lo que Dios hizo, lo que Dios necesitaba hacer. Entonces el logo para los griegos era sumamente importante porque ellos filosofaban acerca de esta palabra logos. Este era un concepto predefinido mucho antes que Juan ya la utilizara, ¿no? Entonces me encanta Juan porque va a conectar con los griegos, va a conectar con las personas lejanas al judaísmo. ¿Les parece si leemos Juan 4 al 43, del 43 al 54? ¿Sí? Lo leemos en Reina Valera. Y dice así en el nombre del Señor. Tiene como título Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Galilea.
Oramos cortito. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Tu palabra nos hace bien, Dios amado. Y hoy tenemos mucho más claridad, Señor, para poder entender tu palabra. Señor, tenemos a tu Espíritu Santo, tenemos herramientas que tú has dispuesto para este tiempo, Señor, y queremos profundizar en ella, Señor, porque entendemos que tu palabra nos hace bien, Señor. Tu palabra nos libera, nos enseña, nos direcciona, Señor. Es tu misma voz, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, hablando a nuestros oídos espirituales, Señor. Y te pedimos que se cumpla el propósito de tu palabra en nuestra vida, en Lomas de Macul, Señor, en cada una de las personas que vino el día de hoy. Amén. Gloria al Señor. Hace un tiempo estaba orando por una chica y le pregunté qué tenía. Había que orar por la gente y a mí me tocó un caso difícil. El caso difícil. Vieron que no es lo mismo como de repente orar por un resfrío que orar por algo más complejo. Y bueno, me tocó ahí y tenía una enfermedad muy rara, muy complicada que tenía que ver con su columna vertebral. Y yo le dije, bueno, vamos, oremos entonces. Yo le creí al Señor que creo en que el Señor puede sanar. No sé cuántos dicen, el Señor puede sanar, ¿no? Y yo digo, el Señor puede sanar, me tocó un caso difícil, pero vamos. ¿Crees que el Señor te puede sanar? Sí, oremos entonces. Lloré, puse su mano en la espalda, ¿no? Oré por ella para que el Señor hiciera lo que tenía que hacer. Y bueno, en fin. Hasta que pasó un tiempo, no pasó nada, ¿no? Después ella me contó que le dieron hora para su operación después de muchos años esperando esta operación. ¡Wow! Y me pareció interesante porque mi corazón quería que inmediatamente el Señor la sanara. Vieron que cuando uno ora, uno espera que sane la persona, ¿no? Y bueno, y el Señor ora así, ¿no? Entonces yo oré con fe y no pasó nada. Pero se abrió otra puerta, ¿se fijan? Estaba esperando por años para que fuese operada y el Señor abrió una puerta una semana después de que yo haya orado por ella. Entonces, a veces pensamos, ¿no?, que nuestra relación con Dios es como una vacuna, ¿no? Que ya oramos y ya está la solución a todos los problemas. Oramos por sanidad y ya. Bueno, ¿y si no sana? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi fe? ¿Qué pasa con mi fe? ¿No? Oramos para que mi familia se convierta. Oramos para que siempre hay un duro, ¿no? En la familia, ¿no? Siempre hay uno que, ¡oh, Señor! Y oramos por esa persona, y oramos por esa persona, y creemos que nuestras oraciones son una vacuna y que con eso se va a solucionar todo, ¿no? Y no es así, ¿no? No es así, ¿no? La oración y nuestra fe no necesariamente es una vacuna, ¿no? Entonces, hay algo interesante que pude ver en el capítulo 4 de Juan, y es que nuestra fe es progresiva. ¿Saben que la Biblia habla más de progreso que de perfección? A ver, párate ahí, Esteban. ¿Qué me estás queriendo decir con eso? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿O acaso no has leído Mateo capítulo 5, versículo 48, en donde dice, sed pues vosotros perfectos, como yo también lo soy? Entonces muchas veces necesitamos profundizar en la palabra y ver qué realmente dijo el Señor con respecto a la perfección. ¿Sí? Porque la perfección del Señor no es la perfección nuestra. No sé si se dieron cuenta. No sé si se dieron cuenta en la semanita. Que no es la perfección que tenemos del Señor. Y fíjense, y esto espero que descanse, al igual que yo. Porque una de las cosas que genera la palabra es descanso, es libertad. Y queremos que tú y yo podamos descansar. Fíjense que en Mateo capítulo 5, versículo 48, cuando dice, sed pues vosotros perfectos, la palabra perfectos que utiliza Mateo es telema. Y telema hace referencia
a que algo es perfecto cuando se está llevando a cabo el propósito por el cual fue diseñado. Fíjense esto, que es interesante. Y espero que con esto se saque un peso de encima. La palabra perfectos en Mateo es cuando algo es perfecto, cuando está llevando a cabo el propósito para el cual fue diseñado. Este micrófono es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque está cumpliendo su propósito. Este lema. Sí, de repente puede chicharrear, o de repente, ¿qué le pasa a este? Se acaba la pila. ¿O no? Se nos acaba la pila con este micrófono. Pero cumple su propósito este lema. La silla en la cual usted está sentado, este lema porque es perfecto, porque cumple su propósito. ¿Sí? Ay, pero podría ser más calentito, va a decir uno, ¿no? Podría ser como más acogedor. Recuérdense que estuvimos varios años con tablita, ¿sí? Y ahí los cultos eran más largos. Entonces, fíjense esto es súper interesante. Cuando el Señor nos pide perfección, no hace referencia a que no pequemos necesariamente, ¿no? Aunque es importante, pero no necesariamente no significa carencia de pecado, ¿no? Hace que nosotros tenemos que conectarnos con nuestro papá para que el propósito de Dios se cumpla en vosotros, en nosotros. Tremendo. Entonces muchas veces nos ponemos una carga gratis. Nos ponemos cargas gratis. Tenemos que ser perfectos y al final nunca estamos a la altura. ¿Cuántos han sentido así? Nunca vamos a estar a la altura. Déjeme darle una noticia que nunca vamos a estar a la altura. Nunca. Así que descanse en el Señor y disfrute. Soy imperfecto, pero ¿sabes qué, Señor? Hoy empiezo a disfrutar mis límites. Porque cuando hay un límite, empiezo a ver tu mano poderosa. Empiezo a verte a ti. Entonces eso es maravilloso. ¿Cuánto hemos estado nos hemos sentido limitados en tantas cosas, en la economía, en nuestros conocimientos, en nuestra capacidad de hacer cosas, en nuestra capacidad de ayudar a otros? Y muchas veces no podemos. Déjenme decirle algo interesante con respecto a Telema. Jesús, cuando estuvo en la tierra, no sanó a toda la gente. Sanó a la gente que sale en la Escritura. Sanó a la gente que tuvo su encuentro. Pero no sanó a todo Israel. No sanó a toda la región de Palestina. Interesante. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Entonces, aquí vemos a Jesús, ¿no? 2 días después, Jesús salió de allí y fue a Galilea. A Galilea. Y aquí hay algo interesante, y es que Jesús mismo hizo constar que el profeta no tiene honra, en su propia tierra. Ya, Jesús fue a Galilea, su región, ¿sí? Pero dice que Jesús mismo hizo constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y aquí va a especificar algo interesante, porque él no estuvo en Nazaret, estuvo en la región de Galilea, que es una cuestión mucho más amplia, ¿sí? Pero no estuvo en Nazaret, sino que estuvo, va a decir, en Galilea, pero va a estar en Caná. ¿Sí? Va a estar en Caná. Entonces, probablemente, a lo que hace referencia de que nadie es profeta en su tierra, y es que Jesús desestimó ir a Nazaret y prefirió ir a Caná. En la misma región, pero diferentes ciudades. ¿Sí? Acuérdense, ¿de Nazaret va a salir algo bueno? ¿Qué apellido tiene usted y yo? De los Muñoz, ¿va a salir algo bueno de los Muñoz? De los Cárdenas. Imagínense que, les cuento un secreto, me da un poco de vergüenza, pero yo quiero escribir un libro en algún momento, es un sueño que tengo. ¿Se imaginan ustedes leerían un libro con apellido Cárdenas? Interesante, ¿no? Interesante. De tu familia puede ser algo bueno, puede salir algo bueno. Y déjenme decirles que el Señor es experto en romper las reglas en ese aspecto.
de todo lo malo que podemos haber vivido, el Señor saca algo bueno. De todo el pecado e inmundicia que hubo en nosotros y que sigue habiendo, porque el Señor sigue progresando en nosotros, va a sacar algo bueno. Solo déjame decirte que permanece. No te desconectes, no te desconectes. Enfócate con el Señor. Aun cuando sigas viendo que tal vez no cambies lo que tú quisieras cambiar. Entonces, 2 días después de haber estado con la samaritana, ¿no?, fue a Galilea, pero no a Galilea, no a Nazaret, sino que a Nazaret. Perdón, no a Nazaret, sino que a Caná, ¿no? Entonces, cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él había hecho en la fiesta de Jerusalén, pues también ellos habían ido a la fiesta, ¿no? Entonces, habían galileos en Jerusalén que viajaron y vieron lo que el Señor hizo. Entonces, cuando él vino a Galilea, lo pudieron recibir. Y fíjense que los galileos van a tener particularidades. Van a tener particularidades a diferencia de otras. Un momento. Aquí está. Fíjense que cuando Jesús hace referencia de que nadie es profeta en su tierra, no hace. Este es una palabra que se cumple pero no a cabalidad. Es decir, no es una regla estricta. Fíjense que todavía la ocupamos nosotros esa palabra, ¿no? Cuando no nos pescan en nuestra familia, que uno dice, bueno, nadie es profeta en su tierra, ¿no? ¿No? Yo cristiano toda mi vida y nadie se convierte, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es una regla estricta, ¿sí? Pero a lo largo de la historia generalmente vemos que estas cosas suceden. Sucede que nadie es profeta en su tierra. Pasó con José. ¿Qué pasó con José? Odiado por sus hermanos, ¿sí? David despreciado por su hermano y por su hijo, ¿sí? Y podemos ver historia. Pablo, sus mismos compatriotas, odiados. Todos odiaban a Pablo después que se convirtió, ¿sí? Nadie es profeta en su tierra. Y Pablo se dedicó a los gentiles, ¿sí? A los no judíos. Odiado por los judíos, amado por los gentiles. Entonces, de alguna manera se cumple, pero no necesariamente es una regla estricta. De hecho, el Islam, cuando nace el Islam en el siglo VII, si no me equivoco, nace el Islam, Mahoma, que es el profeta, ¿no? Es el profeta, va a predicar y no lo pesca nadie en el siglo VII. Y tiene que salir de Arabia Saudita, del desierto, y para ir a predicar el Islam. Y una vez que sale, ¡pah!, se expande el Islam, ¿no? Se expande un siglo después. Ya está muerto Mahoma, ¿no? Cuando se expande el Islam, siglo VIII. Entonces es interesante cómo la palabra del Señor se va cumpliendo también a lo largo de la historia. Gloria al Señor, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, vemos que Jesús va a ir a Caná de Galilea y en Capernaum, fíjense, cambian de ciudad. En Capernaum había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Fíjense que él estaba en Capernaum y Jesús estaba en Caná. Fíjense eso. Entonces, cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Probablemente este oficial del rey era un oficial de Herodes, ¿sí?, que era quien estaba gobernando en Galilea en ese tiempo, ¿sí? Era un herodiano. Un herodiano en ese tiempo no tenía necesidad, o por lo menos aparentemente, no tenía necesidad, ¿sí? Un oficial de ejército aparentemente no tiene necesidad, ¿no? Pero este sí tenía. Entonces muchas veces nos encontramos con personas que aparentemente no tienen necesidad, ¿sí? No sé cuántos tienen necesidad. Y más les vale que levanten la mano porque si no estamos pecando inmediatamente, ¿no? Tenemos necesidad, ¿no? Tenemos necesidad nosotros, cuánto más los que no conocen al Señor, ¿no? Porque esta fe es progresiva, ¿sí?
Entonces un oficial de ejército cercano a Herodes, probablemente un general romano, o alguien de la corte tal vez, pero alguien cercano a Herodes, ¿no? Fíjense que cuando un oficial romano tiene alguna necesidad, manda a su criada y manda a su esclavo. Pero él lo que hizo acá es ir de Capernaum a Caná. Fue el mismo. Fue el mismo. No mandó a ningún criado, fue el mismo a Jesús. ¿Por qué un oficial romano va a acercarse a Jesús? Porque había una necesidad. Déjame decirte algo, iglesia. La gente tiene hambre. La gente tiene hambre. La gente tiene hambre. La gente tiene necesidad. Sí, la gente tiene necesidad. Y existe una diferencia entre necesidad y hambre. ¿Sí? Existe una diferencia entre necesidad y hambre. Todos tenemos necesidad, ¿cierto? De alguna manera, aun cuando hay personas que aparentemente está todo happy y dicen, bueno, no tengo necesidad, ¿no? Mi billetera está bien, así que está todo bien. Si mi billetera está bien, está todo ok, ¿sí? Pero nos damos cuenta que no, ¿no? Que la billetera no va a satisfacer todo necesariamente, ¿no? Entonces, todos tenemos necesidad, pero no todos tienen hambre. Pero sí hay hambre. Sí debemos saber que hay hambre. Hay hambre en las personas que no conocen al Señor, porque es una necesidad impuesta. Nosotros necesitamos ser llenos de algo, de lo que sea. Y cuando nos llenamos de lo que sea, nos damos cuenta que eso no nos satisface, ¿cierto? Bien lo hemos experimentado nosotros, ¿para qué andamos con cosas? ¿No? Nos llenamos con algo y nos dijimos, no era acá, ¿no? Nos llenamos con esto y decimos, esto no era lo que andaba buscando. Entonces hay hambre, pero no necesariamente hay hambre del Señor muchas veces. Pero su oración y la mía tiene que ser, Señor, ponme donde hay hambre. No me pongas donde hay necesidad, ponme donde hay hambre, porque necesidad hay en todas partes. ¿Sí? O si no, ¿para qué se iría, discúlpenme que les tome como ejemplo, y Dalí con mi amigo Emilio, para África? ¿Para qué si acá también hay necesidad? ¿No? La excusa que tenemos para no apoyar a las misiones, ¿no? ¿Para qué van a ir, chiquillos, si acá hay tanta necesidad? ¿Para qué van a ir? ¿No? Sí, ahí hay mucho más necesidad probablemente de otros aspectos, ¿no? Pero acá en Chile también lo hay. Pero el Señor les habló a su corazón, ¿no? Y ellos obedecen. Y nosotros obedecemos. Señor, ponme donde hay hambre. Hay gente que, fíjense que en este tiempo hay gente que tiene hambre y no hay nadie que les predique. No hay nadie que les enseñe, que les disipule, ¿no? Hay hambre. Hay hambre. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Ayer estuve con un amigo que se convirtió hace muchos años y me contó que, ¿cómo te convertiste tú? Una vez entré a la iglesia y no paré de llorar. Y de ahí no me fui más. Lloré. Lloré así, pero mal. Moco, lágrima. Más pecado que moco salió en ese momento, ¿no? Y así se convirtió en una iglesia. Los días domingos siguen siendo el día en que más se convierten las personas. Por lo tanto, las reuniones tienen que ser también entendibles. Como Juan ocupa el logos para conectarse con los griegos, nuestras reuniones también tienen que ser conectadas para las personas que no conocen al Señor. ¿Sí? Así que tenemos que ser personas entendibles. Tenemos que ser personas que conecten, ¿no? Que se conecten con los otros. Y fíjense, hay algo que me llama la atención de este rey. De partida fue rápidamente a Caná. Fue rápidamente. Un oficial de esa envergadura generalmente correr de una ciudad a otra es bajar su reputación. Es
Es decir, yo no estoy para esto, ¿no? Yo no estoy para esto. Probablemente él corrió porque su hijo estaba enfermo de muerte. ¿Mm? Su hijo estaba enfermo de muerte. Entonces, veo varias cositas en la vida de él. Creía en Jesús. Creía en Jesús. Siendo romano, creía en Jesús. Fue humilde porque dijo, a mí no me importa nada, voy a donde Jesús para que Jesús lo sane. Tomó una decisión y reconoció que Él era el Cristo, el Logos. Fíjense, vamos a ver por qué. Entonces fue a Galilea a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Fíjense, una persona desesperada para que sanen a su hijo y Jesús lo reprende, suavemente pero lo reprende. Me encantan esas salidas del Señor, que rompen la regla, ¿no? Jesús le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen, ¿eh? Les dijo así, suavecito, pero le dijo. Le dijo, si tú no ves señales, si no ves que hago un milagro en este momento, no creen. Y habló en plural, fíjense, y habló en plural. ¿Ya? Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen, porque hacía referencia a los galileos. ¿Y saben de dónde venía Jesús? Hace poquito, 2 días atrás, dice. ¿Saben de dónde venía? Con la mujer samaritana. ¿Y qué pasó con la mujer samaritana? La mujer samaritana creyó solamente con las palabras de Jesús, no con señales y prodigios. Fíjense, los samaritanos creyeron solamente por la palabra. Y digo los samaritanos creyeron porque gracias a la mujer samaritana creyó el pueblo de Samaria. Esta mujer con 5 maridos se convirtió en una evangelista. Mira lo que el Señor puede hacer contigo. No importa tu pasado. Tu pasado está pero ya fulminado, porque el Señor dice que hace las cosas nuevas. Y nosotros tenemos que creerlo, pero también tenemos que practicarlo. ¿Sí? Sacarnos esa culpa del pasado. ¿Sí? Entonces, fíjense, viene de Samaria y le dice, ¡wow! ¡Qué falta de fe hay acá! Señores, necesitas un milagrito para que creas en mí. Esta Galilea nunca entiende. En cambio, los samaritanos solo creyeron por la palabra. Entonces, lo reprende. Y el oficial estaba tan asustado, yo creo que yo hubiera estado igual. Estaba tan asustado que y su hijo se iba a morir que prácticamente ignoró, por lo menos en ese momento, ignoró lo que el Señor le dijo. Y el oficial del rey le dijo, y aquí va a marcar la diferencia, Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Los oficiales de un rey, al único que le dicen Señor, es a su Señor. Es al rey. Esta palabra es clave. Esta palabra es clave. Señor hace referencia a Kyrios. Kyrios. Mi amo. Mi Señor. Mi vida te pertenece. El oficial le estaba diciendo que la vida del oficial no solamente dependía de Jesús, sino que también le pertenecía. Acá hay una cuestión interesante. Porque en este pequeño relato que vemos, su fe empieza a progresar. Y quiero decirte que Dios no te va a dejar así como está. Cada encuentro que tengas con el Señor, tu fe tiene que progresar. Tu fe tiene que progresar. Tu fe tiene que acrecentarse. Porque la palabra habla más de progreso que de perfección. Gloria al Señor. Entonces vemos acá que en un momento estaba pidiendo milagros. Sí, su fe tenía que ser desarrollada. Recién estaba conociendo al Señor. Era su primer encuentro con el Señor. Obviamente le iba a pedir milagros. Yo le pregunto, ¿usted necesita milagros en su vida? Las necesitamos. ¿Pero las necesita para que su fe se fortalezca? No me responda. No me responda. ¿Qué pasa si oramos por alguien en este momento y es sana? Uy, ahora sí que creo en ti, Señor, no, ahora sí.
Ahora sí que sí. Entonces estamos progresando con la fe. Todavía no estamos tan maduritos. Todavía no estamos tan maduritos, ¿no? Entonces muchas veces el Señor no hace nada, no sana, no necesariamente porque el que oró le faltó fe. No necesariamente porque el que recibió la oración le faltó fe, ¿no? Porque aquí no hay un protocolo a seguir para ver cuándo hay sanidad y cuándo no. Creemos que el Señor puede hacer milagros en este tiempo. Lo puede hacer. De hecho, vamos a orar en esta hora. No sé si me acompañan los músicos, aunque no crean, estoy terminando. Así que el Señor en esta hora nos desafía a que nosotros podamos desarrollar nuestra fe. Y lo vamos a hacer en este mismo instante. Nada que amén. Así que todas las personas que estén enfermas pueden venir adelante. No necesariamente enfermas físicas, sino que también todo tipo de enfermedad. Lo creemos profundamente. Lo creemos profundamente que el Señor puede hacerlo. Así que déjeme decirte que el Señor sanó al hijo del oficial, aún cuando la fe de este oficial no estaba completamente desarrollada. Por eso lo reprende Jesús. Entonces sácate la culpa, ¿no? No necesariamente es tu culpa el hecho de que las cosas no hayan sucedido, ¿no? Pero hay algo importante, tienes que permanecer, haya milagro, no haya milagro, haya conversión en tu familia, no haya conversiones en tu familia. Capaz que tú estás peleándola con sanidad hace tanto tiempo y el Señor todavía no ha hecho nada. Y vemos que Pablo sucedió. Señor, quítame este aguijón, por favor, quítame que ya no puedo. Tengo tres amigos, hombres con los que converso acerca de mis debilidades. Y ellos conversan conmigo acerca de sus debilidades. Con confianza. O sea, mira, me pasa esto. Porque hay poder en la confesión. Y decíamos, wow, aun cuando el Señor va perfeccionando tu vida y mi vida, las debilidades pareciera que no se van. ¿Sí? No se van. Eres más fortalecido en el Señor, pero el Señor, cuando estás en esos momentos en que estás tambaleando, el Señor suavemente te susurra, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. El Señor lo puede hacer, pero bástate en mi gracia. Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. El Señor puede sanar lo que está enfermo, pero nosotros no lo sabremos hasta que eso ocurra. Hasta que eso ocurra. ¿Sí? Gloria al Señor. Oramos. Mientras que oramos, vengan, pasen nomás. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por las personas que están necesitadas. Gloria al Señor. No soy yo, es el Señor. No es el pastor, ese es el Señor. Tiene que ver con tu fe, pero el Señor hace como quiere. Tiene que ver con la fe que el que ora, pero también el Señor hace como quiere. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El que desee puede venir a orar también por nuestros hermanos. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor. Así vulnerables, papá, tú nos conoces.
Tú nos conoces, Señor. Tú conoces nuestras enfermedades y también nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros errores, tantas cosas, Señor amado. Papá, nosotros oramos en esta hora por un milagro, Señor. Oramos por sanidad, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos, papá, para que tú hagas lo que tengas que hacer. Nosotros creemos, Dios, en que mientras adoramos, en que mientras alabamos, tú pones, Señor, sanidad en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Papá, que el estrés en esta hora se vaya, Dios. Que el estrés, Señor, se vaya. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad mental, papá, la declaramos nula, Señor. En tu nombre, Jesús. Hemos creído que vamos a ver tu gloria, papá. Hemos creído que vamos a ver tu gloria, papito amado.